Hola, bona nit. Benvinguts a aquesta darrera sessió del cicle sobre la independència o el bicentenari de la independència dels països d'Amèrica Llatina. Hablaré en castellano por deferencia hacia Fernando Iwasaki, no por deferencia hacia Juan Gabriel Vázquez, que con los años que lleva viviendo en Barcelona, si no ha aprendido catalán ya debería haberlo hecho, pero tienes suerte de que está Fernando, de modo que hablaré en castellano. Pudiendo hablar en japonés. Pudiendo hablar en japonés. Le pedimos a Fernando que hable en sevillano. Por ejemplo. El título de esta conversación, escogido supongo por Juan Gabriel Vázquez, que es el coordinador del ciclo de charlas que supongo que ustedes pues han ya frecuentado durante las últimas semanas, es un extracto de un texto de Carlos Fuentes que dice así: todos los libros, sean españoles o hispanoamericanos, pertenecen a un solo territorio. Es lo que yo llamo el territorio de la Mancha. Todos venimos de esa geografía no solo manchega, sino manchada, es decir, mestiza, itinerante del futuro. Esto es un fragmento de un texto de Carlos Fuentes del año 1998, en que él muy hábilmente cambia o juega con las palabras de la Mancha, es decir, con el imaginario de Cervantes, para hablar del mestizaje y de lo manchado, que sería lo propio de lo hispánico, y refrenda un territorio común literario en castellano, que sería el espacio en el cual se inscribe estas jornadas y estas conversaciones. Como empezamos un poquito tarde, yo voy a obviar mi disertación sobre lecturas del Quijote en América Latina y en España desde el siglo XIX hasta ahora. ¿Seguro? Me parece que sí, me parece que no tiene sentido quitaros tiempo. Quizá después en la conversación pueda rescatar alguna de estas ideas de cómo se ha leído el Quijote y La Mancha en América Latina y en España desde la independencia, que ahora se cumplen 2 siglos de ella. De modo que os paso la palabra, solo os presento muy brevemente. Juan Gabriel Vázquez a mi izquierda, novelista, traductor, cuentista, ensayista, autor de 2 novelas importantes, Los Informantes del 2003 y Historia Secreta de Costaguana de 2007, y Fernando Iwasaki a mi derecha, de origen peruano, español de adopción, autor de libros como Mi poncho es un kimono flamenco, que es un título programático de una estética y de una ética. El libro de cuentos, un auténtico bestseller, y es muy extraño que haya un bestseller de cuentos en este país. España aparta de mí ese premio, un juego irónico con, obviamente, el referente de César Vallejo, y Republicanos, que si se fijan en la portada verán que evidentemente alude directamente pues al tema que aquí nos congrega, ¿no? De Simón Bolívar a el subcomandante Marcos, pasando por Pancho Villa o por el Che Guevara. Sin más preámbulos, les cedo la palabra. No sé quién de los dos va a comenzar exponiendo. Yo comienzo. Sí. ¿Vas a comenzar tú? Sí. Y una vez acaben con su ponencia, pues empezaremos a hablar y a charlar sobre el tema. Dale, gracias. Vale, gracias Jordi, gracias Fernando por estar aquí, y a todos ustedes por lo mismo. Como se han fijado ustedes, los que, digamos, han comprado el abono, hemos tratado de hablar de esa relación, de la relación entre España y Latinoamérica con el pretexto del Bicentenario, y hemos tratado de hacerlo desde muchísimos puntos de vista, de la manera más multidisciplinaria, que es una palabra muy larga, posible. Hemos tenido periodismo, Leila Guerriero, o sociología mezclada con historia, con mezcla de géneros como Oscar Guardiola. Hemos tenido autobiografía prácticamente emocional con Juan Villoro, y crítica pura y dura con Jordi Gracia. Hemos tenido historiadores como Carlos Malamud, y el relato picaresco de Ibsen Martínez ayer, que espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que fue un gran hallazgo. Hoy vamos a hablar de literatura y de lengua, o por lo menos eso es lo que yo creo. Yo he escrito un texto y voy a referirme de manera muy, muy directa a él todo el tiempo.
comienza diciendo: la tradición entera de la novela moderna empieza cuando un español quiere ir a América y fracasa. Esto ocurre durante el mes de mayo de 1590 y el español es un hombre que a sus 42 años ha tenido tiempo de ser perseguido por herir a otro en una riña, de luchar en Lepanto y perder la mano izquierda de un arcabuzazo, de caer prisionero de los corsarios berberiscos en Argel, de escribir varias comedias para los teatros de Madrid, de casarse, de perder a su padre, de publicar un libro llamado La Galatea y de ser nombrado comisario de abastos con el encargo de requisar aceite y trigo en todo el territorio de Andalucía. Este hombre, lo han adivinado ustedes, es Miguel de Cervantes, que, digámoslo de una vez, está completamente harto de este empleo que le ha traído más de un problema. Lo han acusado de hurto, ha sido víctima de excomunión por haber embargado el trigo a algunos canónigos de Écija. Y en fin, un día, estando en Sevilla, Miguel de Cervantes escribe un memorial, una especie de informe, en que detalla sus servicios a la corona, su heroísmo en Argel, las penurias que ha vivido durante los últimos años, y todo ello para solicitar uno de los 2 puestos que, según le consta, se han abierto en las Indias. Ellos son la contaduría del Nuevo Reino de Granada y la contaduría de las galeras de Cartagena de Indias, los 2 entonces en el territorio de lo que ahora es mi país. De manera que Cervantes quería ir a Colombia. No lo logró, y en el reverso de su propio memorial, el Consejo de Indias escribió las 9 palabras, las 9 crueles palabras que constituyeron su única respuesta: busque por acá en que se le haga merced. Eso fue lo único que le contestaron a Cervantes. Es difícil saber en qué momento exacto empezó Cervantes a escribir el Quijote, pero Francisco Rico, que algo sabe de estas cosas, ha sostenido la hipótesis de que la redacción de la novela comenzó en 1592 y por lo tanto la cosa viene a ocurrir poco menos de 2 años después de la negativa del Consejo de Indias. Y es por eso que no es ni descabellado ni absurdo pensar que Cervantes escribió el Quijote porque no recibió la contaduría neogranadina a la que aspiraba. Así que no sorprende a nadie que uno de los deportes nacionales de Colombia, por lo menos entre los escritores, o entre los que hayan leído el Quijote, que la verdad no son mayoría, sea especular sobre lo que habría pasado si hubiera ocurrido lo contrario, y si a Cervantes le hubiera sido concedida la merced. Entonces no seríamos solamente el país que, según lo ha revelado el arqueólogo e historiador Hugo Chávez, ha asesinado a Simón Bolívar, sino que seríamos además el país que ha impedido la escritura del Quijote, lo cual sería todavía más grave. Hay un relato de 1970 del escritor colombiano Pedro Gómez Valderrama que se llama En un lugar de las Indias. Y en ese relato, Gómez Valderrama imagina que Cervantes, después de ser nombrado contador en Cartagena de Indias, atraviesa el Atlántico en el galeón Santiago, se enamora de una mulata llamada Piedad y se dedica a escribir en secreto. Entonces llena legajos y legajos de papeles sin jamás darlos a la imprenta. Luego enferma, está a punto de morir, pero no muere, regresa a España y, dice Gómez Valderrama, consumido en el alcohol y la sensualidad de la mulata, y llevando a cuesta su fracaso de escritor. Y lo primero que hace al llegar a España es visitar a un hombre llamado Alonso Quijano, que le lee a Cervantes un relato extraordinario cuya redacción acaba de terminar, que es La aventura en ultramar de Miguel de Cervantes. Entonces, este relato especulativo que tan parecido es a ese otro relato de Kafka en el que la historia de Alonso Quijano es una invención de Sancho Panza,
este relato tiene una imagen que a mí me gusta especialmente, que es esa de Cervantes sentado en Cartagena de Indias llenando papeles y papeles y papeles de algo que nadie nunca leerá. ¿Qué son esos papeles? Me parece la pregunta muy legítima. ¿Qué está escribiendo Cervantes en esta versión apócrifa de la historia? Y a mí me parece, o me gusta pensar, que la respuesta no es que está escribiendo más sonetos tontos como el que le dedicó a la reina Isabel a los 20 años, donde leemos versos como «Serenísima reina, en quien se halla lo que Dios pudo dar a un ser humano». Por fortuna Cervantes no sigue escribiendo sonetos como ese, sino que esas cosas que está escribiendo en Cartagena, que no son el Quijote, pueden muy bien ser una de las más brillantes crónicas de Indias jamás escritas en el Nuevo Mundo. Es una lástima que se haya quedado inédita. Me gusta pensar eso, porque las crónicas de Indias, como lo sabe todo el que conozca el discurso de García Márquez cuando ganó el premio Nobel, pueden muy bien ser el verdadero origen de la literatura latinoamericana. Yo no sé quién habló por primera vez de Nuevo Mundo, pero sí sé quién escribió la expresión por primera vez. Fue Pedro Mártir de Anglería, que en 1493, y aquí mismo, en Barcelona, escribió a Juan de Borromeo una carta en la que decía: «Ha vuelto de las antípodas occidentales cierto Cristóbal Colón, de la Liguria, que apenas consiguió de mis reyes 3 naves para ese viaje porque juzgaban fabulosas las cosas que decía». Es decir, demasiado increíbles, ¿no? Demasiado salidas de la realidad como para darle una flota de naves como correspondía al descubridor del Nuevo Mundo. Entonces el Nuevo Mundo empezó a ser contado allí, con las cosas fabulosas que traía Cristóbal Colón, y seguiría contándose y por lo tanto naciendo a la existencia, existiendo por primera vez en las memorias de Bernal Díaz del Castillo, que escribía desde Guatemala, en los versos pareados de Juan de Castellanos, que escribía desde Tunja, en Colombia, y luego en la primera novela sin ficción de la lengua, que es una cosa escrita en Bogotá por Juan Rodríguez Freile y se llama El Carnero. Hay una entrevista que Carlos Barral le concedió a mediados de los años 70 a Joaquín Soler Serrano, no sé si la conocen ustedes, y en ella explica su teoría sobre ese fenómeno que es todavía reciente para el momento de la entrevista, ese fenómeno que él mismo ayuda a forjar y que se conocería entonces, y se conoce todavía, como boom latinoamericano. Dice Barral, palabras más, palabras menos, que lo que explica la preeminencia de la novela latinoamericana de los años 60 es la conjunción, la confluencia de una lengua con una gran tradición literaria y de un mundo nuevo, un mundo que no había sido contado antes, o que permanecía virgen, digamos, para la literatura. Entonces dice Barral, por ejemplo, un escritor de Alemania tiene la lengua de Goethe y de Schiller, pero no tiene el mundo, o su mundo ya ha sido contado, su mundo ya está exhausto, digamos. Mientras que un escritor suajili, por ejemplo, tiene un mundo fascinante, pero no tiene la lengua. En suajili no hay un Cervantes, no hay un Shakespeare, no hay un Dante. Perdonémosle a Barral la incorrección política. Hoy sería enviado a la cárcel directamente por hacer estos comentarios. Pero lo que dice en el fondo es muy interesante. El encuentro entre una lengua literaria secularmente probada, como el español, y el mundo primigenio que fascinó a esa generación de novelistas, eso es lo que produce 100 años de soledad. Eso es lo que produce La Casa Verde, Los Pasos Perdidos de Carpentier, o incluso El Reino de este Mundo, y antes Pedro Páramo. Y después, en el 75, Terra Nostra, que es una grandísima novela que ya muy pocos leen y no saben de lo que se pierden. Estos títulos los he escogido yo pensando en el argumento de Carlos Barral, en sostener el argumento de Carlos Barral. Aquellas novelas que de alguna manera fundaron Latinoamérica para toda una generación. Las que definieron a veces de manera taxativa, de manera excluyente, molestamente excluyente, lo que es el español latinoamericano, el español que hablamos en Latinoamérica, en el cual escribimos. Estas novelas que
para meternos de una vez por todas con la palabrita incómoda, establecían la identidad de la lengua latinoamericana. No voy a ser yo quien vuelva a romper una lanza a favor de Borges o de Cortázar o de Onetti o de Lezama o de Cabrera Infante, y desde luego no voy a ser quien vuelva a quejarse de que la identidad latinoamericana para el mundo haya sido monopolizada durante tanto tiempo por un solo lado de esa identidad, por su lado salvaje, indómito, que satisfacía el hambre de exotismos del primer mundo y que tanto distorsionó y a lo largo de tantos años la relación entre la ficción latinoamericana y sus eventuales o reales lectores. Lo que importa es otra cosa, es esa imagen monolítica que los lectores del mundo entero se hicieron de un continente que es todo menos monolítico, cuya historia de tensiones y violencia se debe precisamente a lo difuso, a lo fragmentario, a lo diverso, a lo conflictivo de su identidad. Esa imagen, digo, fue durante décadas lo que Latinoamérica era. Y por eso no es de sorprenderse que otros novelistas de otras tradiciones postcoloniales, a la hora de perseguir con sus ficciones el unicornio de la identidad, se apoyaran de alguna manera en los logros literarios de sus compadres latinoamericanos. Entonces tenemos a Salman Rushdie en la India, a Peter Carey en Australia, a Ben Okri en Nigeria, a Patrick Chamoiseau en Martinica, todos novelistas que con un libro con varios trataron de recrear o de inventar por primera vez la identidad de sus países en literatura. Y todos ellos tienen una cosa en común, que es haber echado mano de esas dos palabras que pueden hacer que ciertos escritores latinoamericanos den puñetazos sobre la mesa o se echen a llorar de pura impotencia cuando las oyen: realismo mágico. Las novelas latinoamericanas que reinventaron Latinoamérica suelen ser acusadas de diversas formas de realismo mágico. Y las que logran escapar a eso no logran escapar al adjetivo épicas. La noción de América Latina como continente de maravillas, García Márquez, Carpentier, todo esto, y la forma de la épica como la más adecuada para contar ese continente, Vargas Llosa, Algo de Fuentes, Fernando del Paso. Estas cosas dieron forma a ese momento portentoso en la historia de la novela. Y todo eso sucedió en lengua española. Lo señalo porque nunca me ha dejado de extrañar que el vínculo más cercano del boom latinoamericano, dentro de la tradición de nuestra lengua, se remonte a esas narraciones que surgieron del descubrimiento y que en muchos casos, pensemos por ejemplo en la lealtad que Vargas Llosa y García Márquez siempre le han jurado a la novela de caballerías, uno a Tirán lo Blanc y el otro a Amadís de Gaula. En muchos casos eso se remonta a momentos muy anteriores. En otras palabras, puestos a examinar hoy el diálogo entre las literaturas de España y Latinoamérica desde eso que llamamos independencia, y puestos en especial a ver de qué forma España ha escrito a Latinoamérica, a mí me sorprende encontrar un silencio de desierto, una verdadera ruptura de la comunicación entre las crónicas de Indias y, por decir algo, Tirano Banderas. No parece que nada escrito en España haya dejado una huella duradera y creativa en la literatura en lengua española del otro lado del océano. En un extremo están esas narraciones alucinadas sobre sirenas que no eran sirenas, sino manatíes, y grifos que no eran grifos, sino cóndores. En el otro está el esperpento valleinclanesco. En un extremo, el pariente remoto de las desmesuras exóticas del realismo mágico y del aliento épico de la novela total, esa osadía típicamente latinoamericana, y en el otro, el antecedente inmediato del fatigado cliché del dictador que nuestra realidad política sigue tercamente dando por válido, como si temiéramos perder el dominio sobre la apelación de origen. Y mi pregunta es,
¿qué hay en el medio? Hay unos versos de Juan de Castellanos que dicen: al occidente van encaminadas las naves inventoras de regiones. Pero no parece que nada de este lado del Atlántico haya inventado ninguna región de ese lado en mucho tiempo. Durante 2 siglos, por lo menos digo, y en particular durante los años del primer centenario de las independencias, para todos los efectos prácticos, y acaso con un par de excepciones que no invalidan mi insolencia, es como si Cervantes se hubiera ido a América y la novela moderna nunca hubiera nacido, o como si hubiera nacido en otra lengua, pues mientras en el siglo XVIII inglés Lawrence Sterne escribía Tristram Shandy o Henry Fielding escribía Tom Jones, y mientras en su primer siglo de independencia Estados Unidos veía a Melville escribir Moby Dick y a Mark Twain escribir Huckleberry Finn, ni en España, ni en ninguno de sus territorios recientemente perdidos hubo ninguna obra de ficción que delatara la presencia del Quijote. Desde luego, el espíritu del Quijote, su originalidad, el alcance de sus descubrimientos, todo eso que llamamos la rara invención, brilla por su ausencia en los insoportables bodrios románticos de Jorge Isaacs o José Mármol, que hoy pasan por ser las novelas señeras de esos pobres años desgraciados de nuestro siglo XIX. Pues bien, todo esto que para algunos será una mera casualidad en la historia de la literatura, para mí es un comentario terrible sobre nuestra relación como pueblos, la relación de España y Latinoamérica. Esto que para algunos es el simple relato de unas influencias y el proceso más o menos asimilado de unas lecturas, para mí es un síntoma de una grave enfermedad histórica cuya naturaleza no alcanzo a precisar, pero que corrompió entonces las relaciones entre España y Latinoamérica, y acaso de maneras veladas, indirectas, subterráneas, la siga corrompiendo todavía. Para quienes creemos en la novela como exploración de los terrenos oscuros de nuestra condición y nuestro lugar en el mundo, para quienes creemos que los momentos más convulsos de la historia suelen producir en forma de ficción en prosa su propio antídoto, como decía Saúl Bellow, una cura para las almas, no puede ser gratuito que el primer siglo de la independencia, con todo lo que tuvo de violento y de problemático y de lóbrego y de tenso, no haya dado a luz ni una sola ficción capaz de explorarlo y acaso iluminarlo con las herramientas que nos había legado Cervantes. ¿No es esto digno de nuestra curiosidad? Yo no sé si sea una nueva instancia de formación profesional, pero a mí siempre me ha preocupado o me han preocupado los momentos o los lugares que carecen de novelas, como si esa carencia reflejara por vías ambiguas una carencia profunda del ser humano, como si allí los seres humanos hubieran perdido algo, hubieran dejado de ganarlo. Hay en los Testamentos Traicionados, el libro de Kundera, una idea que siempre me ha gustado, y la cito entera. Dice Kundera: la sociedad occidental se suele presentar como la sociedad de los derechos del hombre, pero antes de que un hombre tuviera derechos, se tenía que constituir como individuo, considerarse individuo y ser considerado individuo. Y eso no habría podido pasar sin la larga experiencia de las artes europeas, y en particular el arte de la novela, que enseña al lector a sentir curiosidad por los otros y a tratar de comprender verdades distintas de la suya propia. Ese es el fin de la cita de Kundera. En suma, una sociedad sin novelas de verdad, y en particular si esa sociedad habla la lengua que inventó la novela, es una sociedad enferma. Eso es la relación entre España y Latinoamérica durante el siglo que comenzó en 1810, una larga enfermedad. Yo creo, sin embargo, que pocos se dieron realmente cuenta de esto y fueron aún menos los que se animaron a decirlo. En Terra Nostra, que es probablemente la más cervantina de las novelas latinoamericanas y con certeza el comentario más lúcido y también más cruel sobre nuestra relación como pueblos y sus vicios originales, Carlos Fuentes escribe acerca de, cita, la menos realizada, la más abortada,
la más latente y anhelante de todas las historias, la de España y la América española. Y yo creo que sí, que nuestra historia común está incompleta, en parte porque la han escrito quienes no tenían autoridad moral para hacerlo, y en parte porque quienes la tenían han sido eliminados del mapa y su historia, la historia que ellos hubieran contado, ha sido reemplazada por las varias formas de la corrupción y el expolio, la malversación y la mentira con que los poderes han sembrado lo que hoy es nuestro presente. Latinoamérica ha sido experta en intentos violentos de acabar con la violencia, en tiranos que solo querían acabar con la tiranía, en recortar la libertad con la libertad como objetivo. Un personaje de Terra Nostra profetiza que no habrá en la historia, Monseñor dice, no habrá en la historia, Monseñor, naciones más necesitadas para hacer lo que no fueron que estas que hablan y hablarán tu lengua. Termina la cita. Y es verdad, el camino se torció en algún momento, porque nadie puede olvidar que el año del descubrimiento que siempre me hace pensar en lo que cantan Lelutier, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Ese año que los escolares de toda América Latina conmemoran y celebran el día que siguen llamando inverosímilmente Día de la Raza, ese año de 1492 es el mismo año en que se cometió el pecado original del territorio de la Mancha, uno del cual no podremos nunca librarnos, aunque quizás podamos atenuarlo. Esto es de nuevo Terra Nostra, que lo ha dicho con la precisión que solo está al alcance de la voz de la novela. Es una cita un poco larga. Mirad, Señor, con qué concierto se manifiestan las razones de Dios. Podéis de un golpe someter toda disidencia, las leyes contra moros y judíos extendiéndose a idólatras, y las leyes contra estos aplícanse igualmente a aquellos. Paguen los hijos los delitos de los padres, pues no manchó la sangre del crucificado para siempre la estirpe de sus verdugos. Permanezca en secreto el acusador, pues debe dar razón de sus actos quien obra en nombre de Dios. Ni se enfrenten nunca acusador y acusado, pues enfrentaríais a vulgar reo con el supremo hacedor. Ni haya publicación de testigos, pues confundiríase a quienes venden su alma al diablo con quienes se la venden a Dios. Y así, hágase pesquisa de todos, hasta que todos tengan miedo, hasta de oír y hablar entre sí. Cautívese el entendimiento a las cosas de la fe e impónganse, en fin, acá y allá, silencio a todos, pues por el menor resquicio pretextado de la ciencia o de la poesía, cuélanse las heterodoxias, los errores, las taras judaicas, arábigas, idolátricas. Tal vez ahí está la clave del silencio que siguió al Quijote. El silencio que embargó a la América española en los años inaugurales de su vida independiente. El silencio que impidió la reflexión novelesca acerca de las nuevas cosas que comenzaron a ocurrir en 1810. Una curiosa alianza de imperio y religión amordazó las disidencias y anuló al individuo. Uno de los métodos fue la guerra sin cuartel que se le declaró a esa quinta esencia de la individualidad y también de la disidencia que es la novela. Así que hace 200 años, cuando las colonias americanas comienzan a independizarse de España, la situación de la literatura en general y de la novela en particular es bastante triste. Juan Goytisolo trae en un libro que se llama España y los españoles esta terrible estadística. Al final del siglo XVIII, es decir, apenas una generación antes de la independencia, o las independencias, la población española era de 10 millones de habitantes, de los cuales 1.400.000 pertenecían a la nobleza improductiva y más de 200.000 al clero. Por esa época, un antepasado mío, José Cadalso Vázquez, a quien también he conocido a través de Goytisolo, escribe lo siguiente: el español que publica sus obras hoy las escribe con inmenso cuidado y tiembla cuando llega el tiempo de imprimirlas. De aquí nace que muchos hombres cuyas composiciones serían útiles a la patria, las oculten.
Se refiere, por supuesto, a la vigilancia impuesta por la Santa Inquisición sobre el intelecto y la sexualidad de los españoles y también los americanos. En un artículo de 1811, titulado precisamente sobre la Inquisición, José María Blanco White recuerda la hoguera que vio en Sevilla cuando era niño y recuerda que la hoguera todavía existe en 1800. Y luego se pone a hablar de literatura y dice: en vano querría ir enumerando las prohibiciones que hacen imposible una buena educación en España, a no ser que se quebranten y desprecien, porque el expurgatorio es el índice de cuántos libros excelentes hay en la República de las Letras. Y luego se imagina a un joven que, no confundiendo un fantasma de religión con la religión verdadera, desprecia, cito, la tiranía de la Inquisición y lee lo que no debe leer. Ese joven, dice Blanco White, deberá estar dispuesto en más de una ocasión a recibir la visita sorpresiva de un comisario del Santo Oficio, a esconder sus libros en casas de amigos o de cómplices para evitar que sus libros sean secuestrados. Y se pregunta Blanco White: ¿habrá hombre de sangre tan fría que no brame de ira al ver entrar a un ignorante ministro del tribunal que en tono despótico manda abrir los estantes, registra los libros que con tanto afán y gastos se han adquirido y los lleva a podrirse amontonados en una sala de la Inquisición con miles otros que han tenido la misma suerte? ¿Habrá hombre de sangre tan fría? Pero no se trata solo del castigo. El nombre del culpable, dice Blanco White, o nos cuenta Blanco White, queda notado en el tribunal. Para siempre se le considera como sospechoso. Además de la humillación de sufrir una reprimenda severa, el infeliz que tiene esta mala fortuna tiene que estar en la aprehensión continua y el temor de que se le esté siguiendo una de las causas secretas, que vienen a resultar en una prisión, a veces al cabo de 6 o 7 años. Esto es lo que Blanco White llama la tiranía religioso-literaria de la Inquisición. En su edición de este artículo, en sus comentarios sobre este artículo, Juan Goytisolo incluye un pie de página con las siguientes palabras: los totalitarismos del siglo XX no inventaron nada. En España y la América española, la guerra de los poderes terrenales y no tanto, contra la literatura logró una verdadera castración intelectual, pero también moral, de la que solo comenzamos a recuperarnos a finales del XIX y en muchos casos varias décadas después. Un mundo sin novelas es un mundo estancado, cuya visión de sí mismo se estanca, cuya identidad se estanca. En el caso de pueblos nuevos, como lo eran los americanos, desesperados por saber quiénes eran y cuál era su lugar en el mundo, esta carencia pudo tener consecuencias dramáticas. Y la tuvo, ya lo creo que las tuvo. Mientras en los Estados Unidos liberados de la corona inglesa, que es el único caso comparable con la relación entre América y España, el espíritu del país, digamos, el genius loci, se estaba creando en las ficciones de Melville y de Twain, a quienes ya he mencionado, pero también en las de Nathaniel Hawthorne, La letra escarlata, por ejemplo, o Henry James, Los bostonianos, por ejemplo. Mientras que eso pasaba en Estados Unidos, en la América española, la novela, como creadora, como exploradora de identidad, estaba completamente muda y seguiría muda hasta bien entrado el siglo XX. Si un siglo y medio después de la independencia, la generación del boom pudo inventar y definir la identidad latinoamericana, o decir y sostener que la inventaba y que la definía, podemos decir que es porque nadie lo había hecho antes. Estás mirando un traslado del pasado histórico a un futuro que carecerá de historia. Esto nos dice la voz del narrador de Terra Nostra al final de la novela. Y obsesivamente, continúa el narrador, te dices que si esto es así, ese traslado de pasado tiene que ser el de la menos realizada, la más abortada, la más latente y anhelante de todas las historias, la de España y la América española. Es en las ficciones donde el anhelo y el latido
se convierten en realidad tangible, en presencia inmediata. Y en cualquier caso es en nuestra lengua común, me parece, y solo en nuestra lengua común, donde todo eso que llamamos historia, cada uno de sus 200 años, puede quedar por un momento iluminado, perder sus misterios, revelar sus secretos. Solo por eso, me parece, vale la pena seguir escribiendo novelas y vale la pena seguir leyéndolas. A ver si ahora, 2 siglos después, comenzamos a sacar algo en claro. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero comenzar dando las gracias al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona por propiciar estos encuentros donde podemos escuchar reflexiones tan lúcidas como la de Juan Gabriel, que si me dedicara a comentarla y no puedo resistirme a hacerlo, voy a poblar gran parte de mi tiempo. Darle las gracias a Jordi por la introducción y a Juan Gabriel a su vez, porque sé que él ha estado siempre detrás de esta iniciativa. Juan Gabriel ha dicho muchas cosas que me han parecido notables y probablemente el cometido de mi intervención sea tratar de explicar que quizás ese fracaso en el territorio de la novela y de la ficción pudimos compensarlo en el dominio de la poesía. Pero ha dicho tantas cosas que me han parecido notables que quisiera brevemente repasarlas. Él hablaba de cómo en América Latina hemos ido eliminando al individuo a lo mejor en función de proyectos corporativos y quizás con una ambición más bien represora. También ha hablado de las crónicas de Indias, ha hablado de Colón y ha hablado de Cervantes, y yo no he podido dejar de pensar que estos dos individuos, Colón y Cervantes, fueron las primeras víctimas de todo ese proceso de eliminación. Las crónicas de Indias, desde Herrera y Tordesillas hasta mi paisano, el Inca Garcilaso, se empeñan en demostrar de manera tosuda que Colón no descubrió nada, que Colón lo que hizo fue aprovecharse de los descubrimientos de un anónimo marino onubense que era el que había llegado antes que él a América, que era el que había hecho los mapas y las cartografías de ese nuevo mundo, y que Colón, de una forma barriobajera y muy probablemente vil, se apropió de ese descubrimiento. Es decir, que Colón no descubre nada. Y esto que ocurre en el ámbito de nuestra lengua y de nuestra cultura, no ocurre, sin embargo, en Italia, en Francia, donde incluso Colón tiene un proceso de canonización abierto. No ocurre en Inglaterra, donde Colón es una figura histórica muy importante, y mucho menos ocurre en los Estados Unidos, donde Colón es un héroe, hasta el punto de que después del Independence Day, después del Día de la Independencia, la fiesta más importante es el Columbus Day. Y si hacemos un repaso de todas las cosas que en los Estados Unidos se llaman Columbia, vamos a encontrar que definitivamente Colón es una figura maravillosa. Hay una Columbia Enciclopedia, hay una Columbian, que es una revista de la ilustración de la independencia de los Estados Unidos, hay varios estados y ciudades que se llaman Columbia, hay unos estudios de cine que son Columbia. Es decir, Colón en los Estados Unidos es una figura notable, mientras que en el mundo de habla hispana Colón es un villano y en España propiamente Colón es un detergente, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos constatar pues, en toda la leyenda negra de Colón. Con Cervantes ocurre algo parecido, y es que Cervantes, dicho sea de paso, probablemente él no hubiera querido que trascendiera el Quijote, él hubiera deseado que fuera el Persiles, la obra que le sobreviviera mejor, y al mismo tiempo, si uno relee su Viaje del Parnaso, encontrará una constelación de autores menores de los que probablemente Cervantes se creía parte, y al mismo tiempo esos eran los escritores en los cuales quizás el mismo Cervantes se sentía en la mejor compañía. Ahí no estaban a lo mejor uno de los grandes escritores de la corte,
porque no eran los escritores con los que Cervantes se sentía más cómodo. Pero el caso es que es cierto que el Quijote atraviesa un desierto que es el siglo XVIII. Cuando se le empieza a valorar a Cervantes y a releer de otra manera, aparece el proceso de eliminación del individuo una vez más. Recordemos que con el tercer centenario de la edición del Quijote, publica Unamuno Vida de Don Quijote y Sancho, y al mismo tiempo publica un artículo terrible contra Cervantes. Por eso es que yo sospecho que Borges utiliza a Unamuno como modelo de Pierre Menard. Aquí hago otra digresión sobre lo que decía Juan Gabriel cuando hablaba de que la generación del boom a la hora de escribir novelas está definiendo y está de alguna manera inventando esta identidad latinoamericana. Y entonces aquí empiezo a entrar en el terreno que me interesa, que es de dónde sale esta idea de definir la identidad de los países a través de las novelas. Esto que parece que es un descubrimiento, entre comillas, que se hace en América Latina, que incluso se le atribuye a un teórico del marxismo peruano, que es José Carlos Mariátegui, en realidad es un hallazgo de Ortega y Gasset. Siempre he pensado que los intelectuales latinoamericanos en público nunca reconocemos todos los autores españoles que en realidad hemos leído. Queda mejor citar a muchos ingleses, muchos franceses, muchos rusos. Españoles citamos pocos. Y Ortega es uno de esos autores que fueron muy influyentes en América Latina y que, sin embargo, los escritores latinoamericanos no lo cumplimentan como tendría que haber sido. En Meditaciones sobre el Quijote, Ortega llega a afirmar que Cervantes, con el Quijote, con la novela del Quijote, define España, define la identidad de España. Y esa idea de que el Quijote es una síntesis nacional, desde mi punto de vista, es lo que fascina a José Carlos Mariátegui en el Perú, a Vasconcelos en México y a otros intelectuales latinoamericanos de la época final del arielismo, que empiezan a exigirle a sus escritores que escriban novelas, que urdan ficciones grandiosas que definan la identidad de sus respectivos países. Yo siento que ahí está la madre del Cordero. Me parece muy bien la cita de la novela El Cordero, porque podemos juntar ambas cosas. Y creo que este deseo, esta ambición de definir las naciones con las novelas, que se lo atribuyen muchos escritores latinoamericanos y que Ángel Rama y Emir Rodríguez Monegal y otros críticos como que ya canonizan este hallazgo, desde mi punto de vista surge de las interpretaciones que hace Ortega con el Quijote. Y aquí se origina este gran malentendido de que las novelas deben definir naciones. Yo creo que si Conrad se hubiera dedicado a definir la identidad nacional polaca, no hubiera escrito El corazón de las tinieblas. Si hubiera escrito en polaco, nos habríamos perdido Nostromo. Si no hubiera sido Conrad quien fue, un polaco que escribía en inglés novelas ambientadas en África o en un trópico inverosímil, y que Juan Gabriel en Historia secreta de Costaguana le ha levantado una topografía literaria, pues nos habríamos perdido un gran novelista. Es decir, que yo de entrada descreo de que las novelas tengan que definir identidades nacionales. Y creo que en cualquier caso, y aquí voy a entrar en mi tema, la poesía suple muchas veces con su magia menor lo que a veces los magos mayores de la narrativa intentan conseguir. Creo que los poetas son los que hacen los hallazgos. Yo no soy poeta, ya me gustaría. Soy lector de poesía. Creo que un narrador debe leer poesía y debe escribir ensayo, porque de esa forma puede darle un aire nuevo, un perfume nuevo a lo que escribe en su prosa, en la ficción. Pero los poetas son, desde mi punto de vista, los que hacen los hallazgos, y a los narradores lo que nos toca es narrar lo que han descubierto los poetas.
escuchando a Juan Gabriel me acordaba de un verso de Derek Walcott que decía algo así, mal traducido en este momento: soy negro, soy holandés, soy inglés, o soy un hombre o soy una nación. No es un narrador, no es un novelista el que hace esta reflexión en un verso, es un poeta. Y estas intuiciones de los poetas y sus relaciones con las naciones y la independencia y España y América Latina es lo que a mí me gustaría resumir brevemente en unos minutos. La vida de los poetas es tan maravillosa que en cualquier caso puede ser fundacional para novelas. Yo estoy recordando que a comienzos del siglo XIX, en este inventario que nos levantaba Juan Gabriel de lo que hacían en Estados Unidos Hawthorne, James, Melville, etc., en 1930 y tantos un joven inglés, un joven aristócrata inglés, decide abandonar la política porque se descubre guapo, se descubre rico y se descubre poeta. Entonces Lord Byron dice, ¿para qué me voy a dedicar a la política? Voy a dedicar a la poesía. Creo que el gran problema de América Latina y de España quizás es que nuestros poetas y nuestros escritores, o estos escritores abortados que no llegaron a escribir novelas, estaban metidos en la política. Todo nuestro siglo XIX, porque creo que se puede hablar de nuestro siglo XIX, es patético, es ridículo. Nuestros intelectuales, nuestros militares eran bastante penosos. Sabemos cómo era la historia del siglo XIX latinoamericano, porque hay muchísimas novelas que nos hablan de los caudillos, de los golpes de Estado, de las guerras entre países. Pero es curioso que no se habla del siglo XIX español. Entre las Cortes de Cádiz y la Restauración, nosotros vamos a encontrarnos en la historia de España aproximadamente 4 guerras civiles, vamos a encontrarnos más de 1000 levantamientos o golpes de Estado, hay más de 100 gobiernos, más de 7 constituciones y, por supuesto, personajes como el Espartero, que participó en casi todo este siglo XIX desastroso. Estas cifras que pertenecen a la historia del siglo XIX español, yo las podría extrapolar a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Chile, a Colombia, y no desentonarían. Es decir, que nuestro siglo XIX fue un siglo absolutamente ridículo y patético. No era raro que no escribiésemos novelas porque estábamos escribiendo constituciones, estábamos escribiendo documentos legales. Si hiciéramos un catastro de toda la producción constitucional de la historia del derecho mundial, las constituciones redactadas en lengua española suman más del 40% de toda la producción mundial del derecho constitucional. Cada país del mundo podría tener 2 constituciones en español y sobrarían 17 para los países que pudieran surgir. Entonces, creo que no escribíamos buenas novelas, ni escribíamos ni siquiera grandes historias generales, porque estamos escribiendo constituciones. Pero en un momento determinado aparecen los poetas con una ambición nueva, y aquí ya entro en mi tema. Cuando yo estudiaba en el Perú, en la universidad, nos decían los profesores que la literatura peruana comenzaba con Vallejo, que hasta antes de Vallejo todo había sido literatura colonial, porque todo era un reflejo de la literatura española. No se ponían a pensar si había ecos de la literatura francesa, ¿no? Eso no se consideraba nunca. Pero era ridículo buscar en la historia de la literatura peruana algún atisbo de una cultura nacional, porque todo nos venía desde la península, y con Vallejo comenzaría esta literatura peruana. Todo esto forma parte del discurso que al final lo que pretende es decir que la literatura sirve para definir una nación. José Carlos Mariátegui, el teórico del marxismo peruano que le cité al comienzo de la intervención, dice lo que dijo Ortega sobre Cervantes aplicándolo a Vallejo y al Perú. Por lo tanto, ahí es que vemos cómo hay esta idea de relacionar identidad, literatura y nación, pero lo hace curiosamente con la poesía. Mi idea es que ante un continente como el hispanoamericano,
donde siempre se ha dudado de su independencia política hasta muy avanzado el siglo XX. Sin embargo, en poesía podemos apreciar que ha habido una gran influencia de poetas hispanoamericanos en la poesía española. Y me propongo enumerar 6 poetas hispanoamericanos sin los cuales probablemente la poesía española del siglo XX no hubiera existido, por lo menos como nosotros la conocemos. Los 3 primeros fueron poetas que deslumbraron en vida a otros poetas españoles contemporáneos suyos. Los siguientes 3 lo fueron más tardíamente y su obra fue repensada y asimilada por generaciones posteriores. El primero de los poetas que deslumbró a sus contemporáneos españoles fue Rubén Darío. El nicaragüense Rubén Darío, con el modernismo, realmente deslumbra a Juan Ramón, deslumbra a los Machado, por supuesto también a Villa Espesa y a otros poetas que hoy no recordamos con la misma admiración, pero sin duda Rubén Darío fue el poeta que puso la poesía en lengua española en un sitial verdaderamente importante. Y ojo, Juan Gabriel se dolía, y le doy la razón, de la ausencia de novelas, pero yo podría decir lo mismo de la ausencia de poesía. La gran poesía a nivel mundial en los siglos XVIII y XIX no se escribió nunca en español. Esa gran poesía se escribía en francés, se escribía en inglés, pero nosotros, con nuestros poetas latinoamericanos que no eran verdaderamente poetas importantes, y me atrevo a decir que ni Quintana, ni Cienfuegos, ni otros poetas peninsulares pues, estaban a la altura de otros poetas de otras lenguas, pues la verdad es que el desierto poético fue tan grande o tan inmenso como el desierto de la novela. Con Darío esto cambia. Luego vamos a tener al chileno Vicente Huidobro. Huidobro fascinó con sus ideas creacionistas, con su aroma de París, a todos los poetas españoles de su tiempo, hasta el punto que la vanguardia española se puebla de máquinas, se puebla de imágenes cubistas, y esto se debía a Huidobro, quien además influye muchísimo en los ultraístas. Quiero recordar, por ejemplo, la influencia de Huidobro en Gerardo Diego, en Eugenio Montes y en un poeta del que se habla muy poco, que es el vasco Juan Larrea. El tercer poeta que deslumbra en vida a los poetas españoles sería Pablo Neruda. Pablo Neruda, por supuesto, ya desde antes de llegar a España de forma triunfal, había verdaderamente impresionado a Lorca en Argentina y a otros poetas españoles más, pero cuando hace su aparición en Madrid y se le recibe con una edición bellísima, que es un tesoro de bibliófilos, de los 3 cantos materiales de su residencia en la tierra, en ese momento hay prácticamente una especie de saludo a la bandera por parte de todos los poetas del 27, más muchos poetas más. Es muy interesante constatar cómo Neruda influencia en poetas tan distintos como Alberti, Leopoldo Panero, Agustín de Foxá y muchísimos más. Neruda tiene una presencia apabullante y, por supuesto, Neruda buscaba siempre triturar a Juan Ramón y triturar a Huidobro, es decir, a su paisano y al que más o menos podía hacerle sombra en España. Dicho sea de paso, en Españoles de 3 Mundos, Juan Ramón, para descalificar a Neruda en un texto fechado en el año 41, lo denigra llamándole realista mágico. Para mí viene a ser la primera vez que alguien llama a un latinoamericano realista mágico, lo hace Juan Ramón a Neruda. Estos 3 poetas, Darío, Huidobro y Neruda, en vida, como diríamos hoy, online, influencia, deslumbra, abruma, arrasan a sus contemporáneos. Los 3 que cito a continuación también han sido decisivos para la poesía española, pero gracias a una relectura de generaciones posteriores.
sería el caso de Vallejo. Sin César Vallejo prácticamente no habría existido la poesía social de España. Blas de Otero, Gabriel Celaya, Ángela Figueras, y por supuesto el primer Hierro, el primer Valente, el primer Gil de Viedma, todos estos poetas reconocieron siempre el magisterio, la influencia, la presencia de Vallejo. Y la poesía de Vallejo gravita en todos los versos de estos grandes poetas españoles. El penúltimo sería Octavio Paz. Octavio Paz, cuando Josep María Castellet hace el prólogo de Los Novísimos, esta antología de Los Novísimos, ya menciona a Octavio Paz como una de las figuras que ejerce un magisterio sobre esta generación de poetas. Entonces a mí me parece que hay que considerar la influencia de Octavio Paz, su curiosidad por el haiku, su orientalismo, la ambición de su poesía que a veces tiene la densidad del ensayo o que a veces tiene la levedad de un juguete oriental. Todo esto fue una novedad en la poesía española y por eso creo que Octavio Paz debe formar parte de este grupo de los 6. El último sería Borges. Pero no el Borges literato, por parafrasear un elogio que le hace Borges a Quevedo, sino el Borges que fue una literatura. El Borges literatura es el Borges que lo encontramos de forma omnipresente en toda la poesía contemporánea española, desde la poesía de la experiencia hasta los más marginales y outsiders de los poetas españoles contemporáneos. Yo veo la presencia de Borges pues, en poemas, lo mismo de Luis Alberto de Cuenca que de Abelardo Linares, de Carlos Marsal o de Luis García Montero, de José María Álvarez y Eloy Sánchez Rosillo. Es decir, ese Borges que invita a la enumeración caótica, ese Borges que se inventa una tradición en la cual él mismo se inserta, ese Borges que renuncia al soneto clásico en español para utilizar la métrica del soneto inglés. Ahora se están escribiendo en español sonetos con métrica inglesa. Entonces, todo esto se lo debemos a la influencia de Borges en la poesía española contemporánea. Entonces, creo que sin estos 6 poetas, sin Darío, sin Huidobro, sin Neruda, sin Vallejo, sin Paz y sin Borges, la poesía española, tal como la conocemos, la poesía española del siglo XX y la poesía española contemporánea, no sería la que es, no sería la que ha sido. Y por lo tanto, esta enumeración bastaría, por lo menos, para poner en entredicho que la literatura latinoamericana no era una literatura que pudiese liberarse de lo que muchos críticos llamaban el colonialismo, la presión de la literatura española. Creo que felizmente la poesía latinoamericana ha convivido bien con la poesía peninsular, creo que germinó en ella y eso me lleva a cerrar por lo menos esta intervención reclamando que, bueno, reclamando suena muy fuerte, pero en cualquier caso condoliéndome de que existan en muchos departamentos universitarios de España una división entre los estudiosos de la literatura hispanoamericana y de la literatura española. Yo creo que perfectamente podría un doctorando español hacer una tesis sobre las improntas de Onetti en Muñoz Molina, o perfectamente podría alguien hacer un análisis del realismo mágico, pero a través de Perucho y a través de Wenceslao Fernández Flores en El Bosque Animado, o de la novela El Dictador, no en Asturias, sino en Valle Inclán. Y por supuesto que se podría analizar la influencia de estos poetas hispanoamericanos en la poesía española. Sin embargo, cuando esto ocurre en la práctica, viene el especialista de literatura española y le dice al otro, ¿tú por qué te metes en este terreno si tú eres de hispanoamericana? Como si fuese pues, el polaco con el español. Entonces, creo que exposiciones como la de Juan Gabriel, o al menos esta idea que apunto aquí, deberían servir para que nos demos cuenta que nuestro territorio de la lengua, este territorio de la Mancha o manchado, es un territorio muy rico y donde las fronteras que se han creado pues son fronteras absolutamente artificiales. Creo que hay que abolirlas, pero desde el placer, no con un afán programático. Muchísimas gracias.
Bueno, habéis abordado un sinfín de cuestiones muy interesantes. Como no tenemos mucho tiempo para comentarlas, si os parece, voy a tratar algunos de los temas que habéis comentado y lanzo hilos y cada uno de vosotros pues agarra el hilo que más le interese desarrollar. Habría una primera cuestión quizá que es la que has comentado de que quizá la novela total, no lo has dicho estas palabras, de hecho te malinterpreto adrede para provocarte, porque quizá la idea de la novela total que preconiza el boom y la novela totalizadora lleva, en el caso de muchos novelistas del boom, a una voluntad de querer embutir América Latina entera en una novela. Sí. Pienso en Cien años de soledad o una novela que no habéis mencionado, que es Casa de Campo, de José Donoso, que pretende ser la historia de cualquier país de América Latina y de América Latina en sí dentro de una casa, como García Márquez hace algo similar con Macondo, que es Colombia, pero también es América Latina. Entonces, mi cuestión primera sería si eso no significa simplificar América. Es decir, la novela se hace más compleja y muy cervantina, pero el objeto de representación de la novela se simplifica, porque evidentemente no tiene nada que ver Colombia con Argentina, ni Cuba con claro. Chile. Esa sería una primera cuestión. Una segunda cuestión sobre ese siglo que tú mencionabas, que sería del 1810 al 1910. En ese siglo hay al menos dos libros importantes que sí que es cierto que quizás no son novelas cervantinas, pero que se dejan leer como novelas cervantinas. Y son El Facundo, de Sarmiento, y La Regenta, de Clarín. Para mí, dos grandes libros, dos libros muy importantes. La pregunta es, evidentemente, ¿qué autores de esa época españoles leen El Facundo, e incluso del siglo XX? ¿Qué autores actuales de España leen El Facundo, incluso de Colombia? Y quién leyó en América Latina La Regenta y quién de América Latina hoy día lee La Regenta. Incluso os preguntaría directamente si vosotros dos la habéis leído y qué opinión os merece. Eso me llevaría a un tercer punto, que es que tú, Fernando, comentabas el libro de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, que es del 1905. No solo es un libro discutible y ese artículo es terrible, sino encima es un libro oportunista, porque es un libro que quiere venderse en el tercer centenario de la publicación del Quijote y es un libro con voluntad de bestseller, digamos, en el contexto de la época. 10 años antes, Juan Montalvo, el escritor ecuatoriano, publica Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, que es una novela cervantina mucho más interesante para mí que la de Unamuno. Hay una edición, de Cátedra de hace unos pocos años, muy, muy interesante el prólogo de esa edición del libro de Montalvo. En esa época todavía pervive en América Latina y en España la idea de la continuación, ¿no? De la prolongación de la obra de Cervantes. Y cuando empieza la modernidad, en América Latina se opta por la intervención conceptual de la obra de Cervantes, en términos duchampianos, en el caso de Pierre Menard, de Borges, y en términos mucho más, digamos, joycianos o faulknerianos, mejor dicho, en el caso de Cien años de soledad, de García Márquez, que es un Quijote, es una voluntad de hacer la gran novela de América Latina. Pero en cambio en España, la novela hegemónica del siglo XX, canónica, pienso en Cela o en Umbral, evidentemente no es cervantina en ese sentido. Y la novela que sí lo es, como Si te dice que caí, de Juan Marcé, de nuevo no se lee en América Latina, ¿no? Entonces mi perplejidad es que en el año 2005 se publicara Al morir Don Quijote, de Andrés Trapiello, que ese libro recibiera el premio de la Fundación Lara a la mejor novela del año, cuando es un libro que de nuevo se publica y se escribe por una onomástica comercial, el cuarto centenario de la publicación del Quijote. Y la cuarta cuestión, porque con el tema de la poesía estoy muy de acuerdo, o sea, los poetas latinoamericanos del siglo XX son tan buenos o mejores que los españoles y conviven perfectamente en un diálogo transatlántico sumamente interesante, como tú comentabas con Darío y con Juan Ramón o con Lorca y Neruda. Mi pregunta es si tu lectura, Juan Gabriel, y tú qué opinas, Fernando, sobre ello, del boom como la redención de esa carencia histórica histórica y secular de la literatura hispanoamericana, no ignora a sabiendas
los pilares puestos por Arguedas o por Asturias, y sin los cuales no existiría el boom. Sí. 5 hilos, tirad del que os parezca más oportuno. Sí, caramba, eso... ¿Cuál era la de la mitad? Mira, yo No. podría comenzar diciendo algo que tiene que ver con lo último. Yo cuando leí El sueño del Celta, pensé que me iba a encontrar sobre todo con El corazón de las tinieblas, y me tropecé con La vorágine, Sí. de José Eustacio Rivera. Fíjate. Por lo tanto, ya te estoy respondiendo a tu última pregunta e incluso me voy más atrás. Es decir, si en El sueño del Celta Mario Vargas Llosa reescribe La vorágine, es que, por supuesto, que los escritores del boom buscan en Arguedas y buscan en Asturias y en la tradición. Parece que siempre lo han hecho y en ese sentido nos muestran un camino. Esto con respecto a lo último. Bueno, yo lo último lo ato con lo primero. Yo creo que una de las voluntades más claras del boom latinoamericano es, al contrario de lo que puede parecer más sensato, es un poco rebelarse contra esa generación de no solo Asturias y Arguedas, sino también, no sé por qué la letra A es tan popular en Latinoamérica, Mariano Azuela, Ciro Alegría, ¿no? Es toda una generación de novelistas que a mí, por problemas míos y carencias mías, me parece míope, provinciana, me parece comprometida en el peor sentido de la palabra, es decir, muy volcada hacia, digamos, la idea de la literatura como responsabilidad social, que es una cosa que el boom trató de dejar atrás, y asumieron responsabilidades políticas muy claras como ciudadanos, pero como novelistas a ninguno de ellos uno lo podía coger muerto, escribiendo una novela para denunciar algo, para sostener una idea política, como si era el caso del indigenismo, como si era el caso de no sé, tantos mineros y campesinos desafortunados en la generación de Arguedas y etcétera. Hay una cosa que me fascina citar a mí, que es una entrevista que Miguel Ángel Asturias dio en el 72 a una periodista americana, Rita Guibert, norteamericana, en la que decía que la literatura latinoamericana es, por definición, una literatura responsable. Quiere decir que dice Asturias, nace de la inquietud social y tiene que responder y sanar los problemas sociales. Que pensar que la literatura latinoamericana pueda producir un Goethe o un Proust, dice Asturias, es engañarnos a nosotros mismos, porque esta literatura es de gente civilizada, básicamente, viene a decir. Yo creo que el boom tiene un problema paterno-filial muy grave con la generación de Asturias, por ese tipo de reduccionismo voluntario de la tradición y de la influencia. Y el boom lo primero que hizo fue decir, vamos a refundar en las novelas Latinoamérica, pero lo vamos a hacer con las lecciones que hemos aprendido de Faulkner, de Hemingway, de Kafka, de Sartre, de Camus. La mezcla de tradiciones, la mezcla de lenguas fue muy importante para ellos, para construir aparatos con los que eran voluntariamente latinoamericanos. Sí, yo entiendo lo que dices, pero es que esa lectura de Asturias es muy reductora, ¿no? Porque Asturias, antes de llegar a esa etapa, que es la final de su vida, está en París, tiene una etapa surrealista, escribe leyendas de Guatemala por esa influencia surrealista, conoce a Paul Valéry y escribe El señor presidente, que es una novela que todavía no es responsable, ¿no? Y en esa época Borges es vanguardista, es decir, la eclosión del cosmopolitismo latinoamericano es muy anterior al boom, es 30 años anterior al boom. Sí, pero hay una cuestión que yo creo que no hay que descuidar, o sea, mientras estamos aquí sentados hablando, Juan Gabriel puede ser, no sé, 10 o 14 años menor que yo. Entonces, pero Mario Vargas Llosa es 25 años mayor que yo y está escribiendo. Y Fuentes, que es todavía casi 10 años mayor que Mario.
cuando los autores del boom estaban aquí en Barcelona todos, pues estaba Asturias diciendo disparates sobre García Márquez. Entonces creo que eso no podemos obviarlo. Estaba Cortázar reaccionando con virulencia a unas impertinencias de José María Arguedas, que después Arguedas las expresa en El zorro de arriba y Zorro de abajo. Entonces no hay que olvidar que los escritores, y vamos a hablar en primera persona al plural, pues somos malas personas muchas veces, estamos dando mal ejemplo, ojalá fuésemos siempre como los libros, pero no es así. Entonces Asturias, con estas acusaciones infundadas a García Márquez, o a lo mejor Cortázar, sus problemas con Arguedas, estaban cavando verdaderas zanjas con generaciones anteriores, que creo que es lo que no está ocurriendo ahora. Es decir, la generación de Juan Gabriel o la mía, la que sería anterior a la mía, donde estaría Villoro, Alonso Cueto, etc., son escritores que siempre han reconocido el magisterio y la importancia de los autores del boom. Sí. Y en ese sentido la convivencia ha sido mansa y llena de cariños y de admiraciones. Incluso con el Nobel a Vargas Llosa, autores que ideológicamente discrepan de una manera feroz, han querido dejar clara su admiración literaria, ¿no? Entonces, eso no ocurría en los años 60. En los años 60, Asturias y otros autores de su generación descubren que estos jovencitos verdaderamente están alborotando el cotarro editorial y literario como nunca le había ocurrido a ellos. Claro. Y perdónenme el símil futbolístico, porque esto se pospuso a miércoles para poder mejor ver el día lunes el partido. Es como si ahora mismo Di Stéfano estuviera enfadado pues, con Messi, porque le ha tocado vivir a Messi una etapa pues, que no le ha tocado vivir a Di Stéfano, ¿no? Y esto creo que es normal y está bien, ¿no? Y voy a responder lo que tú comentabas de las lecturas, cómo se leía el Facundo o cómo se leía la Regenta. En mi programa escolar de Perú, en los años 60 y 70, leíamos Facundo y leíamos Ariel y leíamos los supuestamente clásicos autores latinoamericanos. Yo la Regenta la he leído después, la he leído incluso ya viviendo en España desde el año 85, pero la he leído con la misma alegría con la que he leído pues, Imán o Mr. Beat en el Cantón de Sender, que es un autor que en esa época escribe novelas fastuosas y que nunca se le menciona. Es decir, que tú has comenzado hablando de Umbral, de Cela, de Goytisolo, pero atrás en el tiempo está Jarnés. Atrás en el tiempo, en España, están muchísimos autores. A mí siempre me ha parecido que junto con Crónica de una muerte anunciada, la gran novela corta en español es Miss Giacomini, de Miguel de Villalonga, un escritor mallorquí. Él firmaba Miguel, no Miquel, con su hermano Lorenzo sí firmaba Llorén. Pero Miguel de Villalonga es un autor muy olvidado. Miss Giacomini es una novela extraordinaria, pero de él no se ha hablado nunca, pues porque era fascista, militar y homosexual. O sea, estaba el pobre... tenía todo, ¿no? Para que no se hablara de él. Y yo he leído todas estas obras deslumbrándome de lo que nos hemos perdido en América Latina. En el siglo XIX latinoamericano, no sé si se leía La Regenta, pero sí puedo decir que se leía mucho esa de Queiroz. Y esa de Queiroz incluso fue traducido en el Perú, cosa que a mí me asombra, porque uno está tentado, persuadido de creer que lo que interesaba era Solá, que lo que interesaba era Flaubert, que lo que interesaba era Víctor Hugo, pero no, se estaba leyendo esa de Queiroz y me alegra porque ese de Queiroz es un grandísimo escritor. Y sí pienso que dejamos de lado Brasil, porque Don Casmurro, de Machado de Asís, podría ser esa gran obra latinoamericana del siglo XIX, que también se leía a Machado de Asís en un país como el Perú y seguro que en Colombia. Yo creo que otra forma de responder a tu pregunta, primera,
Es también recordar que hay en la literatura latinoamericana, y esto no lo digo yo, pero nunca he recordado a quién se lo leí, entonces no puedo dar el crédito, hay en la literatura latinoamericana una especie de triple movimiento en el siglo XX. Esa generación de la letra A es una literatura voluntariamente nacional. Ellos descubren sus países, digamos, y quieren hacer una literatura un poco, pues digamos, voluntariamente local, voluntariamente nacional. El boom es una generación de exiliados, voluntariamente o no. Y más de uno ha dicho con palabras distintas, ha dicho exactamente la misma frase acerca de llegar a París como peruanos, llegar a París como colombianos, llegar a París como mexicanos, y en París darse cuenta de que son latinoamericanos. Y les parece esto una especie de pequeño milagro ser latinoamericanos. Entonces, sus novelas reflejan eso. Y lo que tú dices es muy interesante porque es verdad, es posible que escribir una novela que intenta capturar una cosa tan brutal como es Latinoamérica, sea una especie de productora involuntaria de clichés, ¿no? Con ese riesgo corrieron, pero yo creo que en buena parte esos clichés acabaron siendo porque capturaban el espíritu latinoamericano realmente. Lo que no impidió que después Cabrera Infante, hablando de todo esto, dijera que recordara a un director de Hollywood que decía: estoy harto de todos esos viejos clichés, lo que necesitamos es nuevos clichés, decía. Y a mí me parece que ese es el tema de la identidad latinoamericana que ellos perdieron, ¿no? Que ellos definieron. Que lo hacen además por oposición a una idea latinoamericana que hay en el mundo, igual que a nosotros. Nos ha tocado un poco, digamos, negociar la identidad latinoamericana que desde fuera se nos ha querido imponer como escritores. Es todo aquello pues, yo no tengo que ser lo que tú quieres que sea, yo puedo ser lo que yo quiero ser, que es una frase de uno de los grandes filósofos del siglo XX, Mohamed Ali. Eso es la literatura latinoamericana, ha sido una especie como de tensión entre lo que los demás quieren que seamos y lo que nosotros queremos escribir. Me ocurren dos ideas, pero no os lanzo dos hilos más porque quiero abrir las preguntas al público. Una, con lo que tú comentabas, Fernando, es el apelativo que utiliza Vargas Llosa en su extensísimo ensayo sobre Arguedas, para referirse a Arguedas y para defender a Cortázar en la polémica famosa, es primitivo, ¿no? Arguedas es primitivo y evidentemente, ¿qué significa? Pues que Vargas Llosa es contemporáneo, ¿no? Sí, pero fíjate que es curioso y quizá puede servirle a alguien a la hora de hacer una pregunta. Vargas Llosa, en sus ensayos, en sus artículos, denuestra a lo mejor el marxismo, pero crea un personaje marxista memorable como Maita. Vargas Llosa critica a Arguedas y le llama primitivo, pero escribe una novela donde vemos que Paul Gauguin se convierte en un primitivo. Y el Paul Gauguin del Paraíso en otra esquina es otro personaje memorable. Y Vargas Llosa fustiga los nacionalismos y sin embargo crea un personaje, o crea no, pero se ocupa de un personaje como Roger Casement, que es un nacionalista, es decir, que no abandona, digamos, esta admiración, esta especie de fascinación por esa vida poderosa que advierte, pues no sé, en un marxista, en un nacionalista, en un primitivo. O sea, los convierte en sus personajes, ¿no? Y se disuelve en ellos. Por eso es importante, como decías, que un escritor escriba novelas y escriba ensayo. Porque en el ensayo puede defender sus ideas y en las novelas puede contradecirlas, ¿no? Sí. Y después, lo que comentabas tú del nacionalismo, quizá en Estados Unidos la literatura del siglo XIX puede trabajar la identidad y después olvidarse de ella, gracias a que el cine, a partir de David Griffith, va a construir una identidad norteamericana. Y en cambio en América Latina, en la ausencia de un cine y la ausencia de una herencia novelesca del siglo XIX, obliga a los autores de la primera mitad del siglo a ocuparse de esa carencia. Pero bueno, este tema es infinito. Prefiero abrir las preguntas a... Tengo una pregunta
que surge de lo que decía Juan. Ay, perdón. Tengo una pregunta que surge acerca de lo que decía Juan de la necesidad del boom latinoamericano de establecer la identidad latinoamericana. Esto me lleva a pensar en orden poético, como decías, Fernando, que pareciera que en 1820 las nuevas naciones latinoamericanas están muy preocupadas en establecer su identidad como nación. De ahí pienso, por ejemplo, en el poema de 1823 de Andrés Bello, de alocución, fragmentos de un poema llamado América, alocución a la poesía, en la que él dice, poesía, tú has estado mucho tiempo en Europa, ahora ven acá, ¿no? Y ayúdanos a legitimar nuestro discurso prácticamente. Hay una eliminación del individuo, pero que a mi juicio se recuperará tarde, pero se recupera en De sobremesa de José Asunción Silva, que es una novela escrita en 1890, publicada en 1928, por lo que no es una novela que va a tener, o sea, para el momento en el que se publica se ignora por completo, es como si sale ahorita una novela de realismo mágico. Pero en esta novela el personaje es una novela típica de artista, es una novela epistolar, es un diario. El personaje casi comete un asesinato, queda un poco sorprendido ante su reacción porque ya es un personaje que tiene una noción cosmopolita, que busca una nueva moral. En el momento en el que se explica su acción se va a dar cuenta que claro, su problema es que es mitad español y mitad americano. Y él tiene que hacer compatibles esas dos cosas. Dificulta pensar en la identidad latinoamericana sin pensar en París. Porque de ahí la importancia, volviendo a Terra Nostra, por ejemplo, de Carlos Fuentes al final, o sea, que comienza y termina Terra Nostra en un París apocalíptico, por ejemplo, y estas últimas páginas que son todos los personajes latinoamericanos hablando, que está Oliveira, están los Buendía, y de repente un personaje de literatura cubana dice, todos los buenos latinoamericanos vienen a morir a París, porque París es el centro, es nuestro centro, nos desgarró lo germánico, todo, pero acá prácticamente podemos llegar a nuestra propia identidad. Entonces esto es un comentario, pregunta un poco largo, pero creo que alcanza a cubrir el orden poético y el orden novelesco, casi como que esta eliminación del individuo se traduce en lo poético, pero luego se intenta recuperar en lo novelesco. Gracias. Yo estoy de acuerdo, sin París no somos nada, sin París no somos nada. Siempre nos quedará París. No solamente Andrés Bello, es que Olmedo, el ecuatoriano, el guayaquileño, cuando escribe el poema El canto a Bolívar, la victoria de Junín, lo escribe siguiendo no solo a Quintana, sino a un inglés que escribía odas, que era Alexander Pope. Entonces, sus influencias, sus magisterios son de todos lados. Y sí estoy de acuerdo con esta idea de los modelos. Tú lo dijiste muy divertido, nunca vamos a tener un Proust, ¿no? Pero en cambio hemos creado un Bruce Lee, o sea, todos nuestros personajes son violentos líricos, ¿no? O sea, no tenemos un Proust, pero hemos hecho Bruce Lee. Bruce Lee. Yo puedo contestar a tu comentario de dos maneras. Primero recordando que Andrés Bello, digamos, lanza este quejido, ¿no? Esta especie como de llamado, pero en lugar de ponerse él mismo a hacer ese poema, se pone a redactar el Código Civil, ¿no? El Código Civil colombiano, que yo estudié tanto, tiene una magnífica prosa, la única razón por la que uno no se duerme en las clases de Derecho. Claro, es obra de Bello. Entonces uno se pregunta por qué no estaba haciendo otras cosas. Y París, claro, tú decías con mucho tino que aquel tema no era del boom latinoamericano, era de 30 años antes. Bueno, para mí es de 50 años antes, cuando en 1900 Rubén Darío llega a París. Y ya estaba Gómez Carrillo. Claro. Ya estaba Gómez Carrillo. Y entonces, y él empieza pues a hacer todos estos poemas sobre la vida en los bulevares y la bohemia y un poco el mundo parisino, en el afán que tenía Rubén Darío por ser reconocido como poeta en París, porque eso era su carta de identidad, ¿no? Si usted quiere ser poeta, usted va a París, y si en París dicen que usted es poeta, entonces ahí sí. Y es lo que tú y yo sabemos que ha manejado tantas veces Gustavo Guerrero, que entonces Valéry Larbaud, una especie de papa de la vida poética parisina del momento, le dice, no se equivoque, señor Darío,
Nosotros los franceses no queremos que usted nos cante la vida de los bulevares. Queremos que usted nos traiga, y estas son las palabras del Arbón, que sea increíble de creer. Queremos que usted nos traiga la vida de las pampas, las Antillas y sus arenas blancas. Dice, el exotismo de la jungla, dice, el exotismo de la jungla. Entonces ahí está, claro, el lector cuya lengua ha formado al latinoamericano, exigiéndole al latinoamericano que no solo sea latinoamericano, sino que lo parezca, ¿no? No venga a ser usted aquí tan sofisticado, queremos que nos hable desde lo salvaje de allá. Y Darío escribe el eburnio cisne sobre el quieto estanque, o sea que Imagínate lo dejó sí. planchado.